¿Qué cosa tan impactante pasó en una boda que hizo que todos se quedaran helados al mismo tiempo? Todos sabíamos que Diego y Rosa iban a durar para siempre. En serio, este cuate había hecho reír tanto al papá militar de Rosa, que se ahogó la primera vez que se conocieron, mientras que el resto de nosotros nunca ni siquiera lo habíamos escuchado hablar. Diego inventó el Día de las Flores Random, donde una vez al mes llegaba con un ramo de flores exóticas que mandaba traer de un país diferente del mundo cada vez. Nuestras novias literalmente lo usaban como ejemplo durante cada pelea. Así es como debe ser un hombre de verdad. Organizaba flash mobs para su cumpleaños, aprendió a cocinar las recetas de su abuelita, y trataba a Rosa como si fuera su cumpleaños todos los días. Luego a la mamá de Rosa le diagnosticaron lupus, y Diego ni lo pensó. Se cambió a turnos de noche en su oficina de contabilidad para poder llevar a su mamá a los tratamientos durante el día. Hasta vendió su querida moto, la que había restaurado con su papá, solo para cubrir los copagos cuando la familia de Rosa llegó al límite del seguro. Mientras el resto de nosotros nos quejábamos de ver a los papás de nuestras novias una vez al mes, Diego estaba en cada cena familiar ayudando a la mamá de Rosa a cocinar, ayudando a su papá a arreglar el techo y enseñándole a manejar a su hermano menor. A los 3 años, Diego le propuso matrimonio. Se hincó en su restaurante favorito con toda su familia ahí, con el anillo de su abuelita que él mismo había restaurado, y dio este discurso sobre cómo ella lo salvó de ser un adicto al trabajo sin propósito. Todo el restaurante empezó a aplaudir. Rosa estaba llorando tanto que apenas pudo decir que sí. La planeación de la boda fue una locura. Diego se encargó de todo lo que la estresaba a ella. Llamadas a proveedores, arreglos de asientos, lidiar con su tía loca que exigía opciones veganas para todos. Finalmente llegó el día. Era una hermosa playa y estaba llena con 300 invitados. Rosa se veía increíble caminando por el pasillo, su papá llorando a su lado, y Diego parado en el altar con lágrimas ya corriendo por su cara. El oficiante, el mejor amigo de Diego, pasó por todas las cosas tradicionales. Las lecturas, los votos. Rosa fue primero, y al final, todos estaban secándose los ojos con pañuelos. Luego llegó el gran momento. ¿Tú, Diego, tomas a Rosa como tu esposa legítima? Toda la playa estaba en silencio, todos esperando ese sí entusiasta que todos esperábamos. Diego miró a Rosa por lo que se sintió como una eternidad. Luego respiró profundo y dijo, claro como el día. Hace 2 horas, te habría cargado en el aire y gritado que sí. Pero ahora, me das asco, y nunca más quiero verte en mi vida. Se dio la vuelta y se fue caminando. La cara de Rosa pasó de confundida a horrorizada en como 2 segundos. Literalmente se desplomó ahí mismo en su vestido de novia. El padrino se quedó ahí con la boca abierta. La mamá de Diego empezó a correr tras él, gritando su nombre. Las damas de honor de Rosa corrieron hacia ella, tratando de que respirara. Toda la playa estalló. La gente se estaba parando, gritando, preguntando qué demonios había pasado. Diego siguió caminando, llegó al estacionamiento donde lo estaba esperando un taxi, y se fue. Nadie podía entenderlo. Sus padrinos estaban marcándole al teléfono como locos, sin respuesta. Rosa tuvo que ser sedada y llevada al hospital. Sus hermanos empezaron a llamar a hospitales pensando que Diego había tenido un colapso psicótico. Luego el padrino de Diego, Tony, finalmente logró contactarlo esa noche. Lo que descubrió hizo que la furia de todos se convirtiera en shock completo. Esa mañana Diego había entrado a su vieja cuenta de Hotmail de la preparatoria. Estaba buscando el primer correo que le había mandado a Rosa pidiéndole quedar para un café. Quería citarlo en sus votos para mostrar qué tan lejos habían llegado desde ese chamaco nervioso que la invitó a salir. Pero en esa bandeja de entrada vieja, enterrado entre spam y tareas viejas de la escuela, había un correo de hace 2 años con el asunto «Eres un monstruo». Era de una mujer llamada Jessica, alguien con quien Diego había estado cuando tenía 15 años en un campamento de verano. En el correo, Jessica le explicaba que Diego tenía una hija que nunca supo que existía de esa noche que pasaron juntos hace 12 años. La niña, Mia, había rastreado a Diego cuando tenía 10 años. Había tomado 3 camiones sola para llegar a la casa de Diego y Rosa con una foto de su mamá y una prueba de ADN para la que había ahorrado su domingo. Pero Diego no estaba en casa, y Rosa contestó la puerta. Cuando Mia le explicó quién era, Rosa aparentemente se volvió loca. Le dijo a esta niña de 10 años que su papá había dicho que era un error, que arruinaría su vida perfecta, que nunca quiso hijos, especialmente no algún bastardo de una aventura de una noche. Rosa siguió por 20 minutos, diciéndole que Diego había dicho que si Mia aparecía alguna vez, se asegurara de que supiera que no valía nada, que no la querían, que su mamá era una cazafortunas que trató de atraparlo. Rosa le dijo a esta niña que Diego había dicho, preferiría morirme antes que tú me dijeras papá, y que ya había decidido fingir que nunca existió. La niña se fue llorando, nunca trató de contactar a Diego otra vez. Intentó quitarse la vida 6 meses después, dejando una carta a Diego sobre cómo lo sentía por existir. Rosa interceptó esa carta y nunca le dijo nada a Diego. Cuando Diego leyó este correo, se quebró, y decidió darle a Rosa exactamente lo que le dio a su hija. Humillación pública completa. Horas después de que esta información se dispersó, Rosa desapareció. Ahí fue cuando Diego nos llamó. Va tras Mía, por favor ayúdenme. Agarré mis llaves mientras Diego todavía estaba hablando y empecé a hacer llamadas a todos los que pudieran saber dónde iría Rosa. Mi primera llamada fue a su compañera de cuarto de la universidad, quien dijo que no había sabido de ella en meses. Tony ya estaba checando el Instagram y Facebook de Rosa en su laptop, buscando en sus posts cualquier pista sobre lugares donde pudiera ir. Las manos de Diego estaban temblando tanto que ni siquiera podía sostener su teléfono, solo lo dejaba caer y lo volvía a levantar. Marqué 3 números más mientras Tony buscaba, sin conseguir nada útil de ninguno de ellos. Luego recordé que el número de Jessica estaba en el teléfono de Diego desde cuando ella había mandado ese correo hace 2 años.
Agarré su teléfono y lo encontré en sus contactos, mis dedos tropezando con la pantalla. Jessica contestó al tercer timbrazo, y su voz se puso tensa de miedo cuando le expliqué por qué estábamos llamando. Me dijo que Mia estaba en casa, pero había estado ansiosa todo el día. Seguía preguntando si algo malo estaba pasando incluso antes de que alguien le dijera sobre el desastre de la boda. La podía escuchar moviéndose, probablemente checando las cerraduras de las puertas mientras hablábamos. Dijo que ya había notado un carro pasando por su casa 2 veces esa mañana, lo cual no era normal para su calle tranquila. Decidimos dividirnos en equipos inmediatamente para cubrir más terreno. Tony agarró a otro amigo y se fueron a la casa de los papás de Rosa para ver si había ido ahí. Diego y yo nos subimos a mi carro para manejar hacia el barrio de Jessica del otro lado de la ciudad. Diego siguió diciendo lo mismo una y otra vez mientras manejaba, que debería haberlo manejado diferente. Decía que la humillación pública en la boda podría haber empujado a Rosa completamente al límite. Su voz se estaba quebrando y siguió pegándole a su pierna, enojado consigo mismo por no pensar en las consecuencias. Jessica me mandó un mensaje con su dirección, pero dijo que ya estaba empacando una maleta para llevar a Mia a la casa de su hermana. No confiaba en que Rosa no apareciera, especialmente después de lo que pasó hace 2 años cuando Mia trató de contactar a Diego. El viaje se sintió como una eternidad, aunque iba 30 kilómetros por encima del límite de velocidad todo el camino. Diego empezó a contarme más detalles del correo que había encontrado esa mañana. Dijo que Mia había ahorrado su domingo por meses para pagar esa prueba de ADN ella misma. Había practicado lo que quería decirle, lo escribió y se lo memorizó antes de tomar 3 camiones sola para encontrarlo. El pensar en su hija preparándose tan cuidadosamente solo para ser destruida por Rosa hizo que Diego golpeara mi tablero lo suficientemente fuerte como para agrietarlo. Ni siquiera se disculpó. Solo siguió hablando sobre cómo Mia tenía solo 10 años cuando apareció en su puerta. Tony llamó mientras todavía estábamos manejando y dijo que los papás de Rosa no la habían visto desde ayer, pero estaban preocupados porque les había llamado llorando, tan fuerte que no podían entender lo que estaba diciendo. Su mamá mencionó que Rosa había estado luchando con ansiedad desde que le diagnosticaron lupus el año pasado. Había estado usando el control como una manera de lidiar con sentir que su cuerpo la traicionaba. Tony dijo que su papá se estaba subiendo a su carro para ayudar a buscarla también. Finalmente llegamos al barrio de Jessica y reduje la velocidad, checando cada carro que pasábamos. Luego Diego agarró mi brazo y señaló a un Honda azul estacionado 3 cuadras de la casa de Jessica. Definitivamente era el carro de Rosa. Todavía tenía la calcomanía de estacionamiento de su gimnasio en el parabrisas. Diego quería saltar y confrontarla inmediatamente, pero lo detuve. Necesitábamos llamar a la policía primero y documentar esto apropiadamente en caso de que las cosas se pusieran mal. Mientras esperábamos a la policía, le pedí a Diego que entrara otra vez a su cuenta de correo vieja en mi teléfono. Quería verificar los encabezados y metadatos yo mismo, asegurarme de que esto no fuera alguna falsificación elaborada. El correo definitivamente era real. Venía de la dirección IP de Jessica con registros médicos adjuntos de la hospitalización de Mia. La nota de suicidio que Mia había escrito también estaba ahí, dirigida a Diego, diciendo que lo sentía por existir y arruinar su vida. Leerla me revolvió el estómago sabiendo que Rosa había escondido esto de Diego por 2 años completos. La detective Rita Graves apareció como 15 minutos después en un carro sin identificación. Tomó nuestras declaraciones calmadamente, pero podía ver que lo estaba tomando en serio por cuántas notas escribió. Pidió por radio otra unidad para checar la casa de Jessica mientras ella fue a revisar el carro de Rosa. El carro estaba vacío, pero el motor todavía estaba caliente, significando que Rosa apenas lo había dejado recientemente. Rita nos dijo que nos quedáramos mientras coordinaba con los otros oficiales. Ahí fue cuando Jessica llamó otra vez con pánico en su voz. Dijo que Rosa había aparecido en la casa de su hermana, pero se fue tan pronto como vio el carro de Jessica en la entrada. Ahora aparentemente se dirigía hacia la escuela de Mia, aunque era sábado y el edificio estaría cerrado. Jessica dijo que un vecino había visto el carro de Rosa acelerando en esa dirección apenas unos minutos antes. Rita inmediatamente se subió a su carro y nos dijo que la siguiéramos a la escuela. Diego agarró la manija de la puerta tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, mientras me mantuve justo detrás del carro sin identificación de Rita a través de 2 luces amarillas y una señal de alto en la que apenas redujo la velocidad. Estaba hablando en su radio todo el tiempo, usando códigos de policía que no entendía, pero Diego parecía entender porque su cara se puso más pálida con cada transmisión. La escuela apareció después de como 10 minutos, uno de esos edificios nuevos con mucho vidrio y un patio grande visible desde la calle. Rita se estacionó en el estacionamiento y la seguimos, mis llantas chirriando un poco en la vuelta porque iba muy rápido. Se estacionó cerca de la entrada principal y se bajó, levantando su mano para que nos quedáramos mientras caminaba alrededor del edificio hacia el área del patio. Diego empezó a abrir su puerta, pero agarré su brazo y le recordé que necesitábamos dejar que la policía manejara esto primero. A través de la cerca de alambre, pudimos ver a Rosa sentada en una de esas cosas de resorte en las que los niños se suben, con forma de caballo, solo meciéndose hacia adelante y atrás con papeles en sus manos. Rita se acercó lentamente, su mano cerca de su cinturón pero no en su pistola, y se sentó en la banca como a 3 metros de Rosa. Diego estaba respirando tan fuerte que las ventanas se empañaron, y abrí la mía para que circulara el aire. Rosa levantó la vista cuando Rita se sentó, y aún desde el carro pudimos ver que su cara era un desastre, maquillaje corrido por todas partes, su vestido de novia roto en la parte de abajo donde debe haberse atorado en algo. Levantó los papeles hacia Rita, agitándolos, su boca moviéndose rápido como si estuviera tratando de explicar algo importante. Rita solo asintió, manteniendo su cuerpo relajado,
sin hacer movimientos bruscos. Mi teléfono vibró y vi 3 mensajes de mi novia preguntando dónde diablos estaba, ya que se suponía que íbamos a conocer a sus papás para cenar a las 7, y ya eran las 6:30. Escribí rápido que había una emergencia con Diego y ella inmediatamente llamó, lo cual tuve que declinar porque Diego estaba tratando de escuchar lo que estaba pasando en el patio. Me escribió de vuelta que esto era exactamente a lo que se refería sobre siempre poner a Diego primero y que su drama no era mi problema que arreglar. Diego vio los mensajes por encima de mi hombro y me dijo que me fuera, pero no había manera de que lo dejara solo ahorita. Rita se levantó lentamente y ayudó a Rosa a ponerse de pie, sin agarrarla ni nada, solo ofreciéndole su mano que Rosa tomó después de un segundo. Caminaron hacia el carro patrulla juntas, Rosa tropezando un poco en sus tacones en el mantillo del patio. Cuando pasaron por nuestro carro, Rosa miró directamente a Diego a través de la ventana y su boca formó palabras que claramente eran: «Lo siento». Pero Diego volteó la cabeza, mirando por la otra ventana en su lugar. Rita ayudó a Rosa a subirse a la parte de atrás de su carro patrulla, no con esposas ni nada brusco, solo guiándola gentilmente antes de cerrar la puerta. Caminó hacia nosotros y Diego bajó su ventana para escuchar lo que tenía que decir. Rita explicó que Rosa no estaba arrestada, pero la llevaban para evaluación a la unidad psiquiátrica del hospital del condado. Procedimiento estándar cuando alguien podría ser un peligro para sí mismo. Diego preguntó sobre Mia, y Rita dijo que ya había confirmado con la otra unidad que Jessica y Mia estaban seguras en la casa de la hermana de Jessica. Le dio su tarjeta a Diego y dijo que llamaría con actualizaciones, luego se subió a su carro y se fue con Rosa en la parte de atrás. Diego llamó a Jessica inmediatamente para programar una reunión, y después de ir y venir sobre dónde sería seguro y neutral, acordaron en la biblioteca principal del centro en 1 hora. El viaje ahí fue silencioso, excepto por los dedos de Diego tamboreando en su rodilla, ese hábito nervioso que había tenido desde la universidad. La biblioteca era uno de esos edificios viejos con columnas al frente, y esperamos en la sección de niños donde Jessica había dicho que nos encontráramos. Llegaron como 10 minutos después de nosotros, Jessica sosteniendo la mano de Mia fuerte mientras caminaron por las puertas automáticas. Mia era más pequeña de lo que esperaba para 12 años, tal vez 50 metros, usando jeans y una playera de campamento de ciencias, su cabello negro en una cola de caballo igual que Diego, siempre se lo hacía cuando iba a correr. Tenía exactamente los mismos ojos, ese color verde inusual, y cuando se ponía nerviosa, sus dedos empezaron a tocar contra su pierna en el mismo patrón que estaban haciendo los de Diego. Diego se puso en una rodilla cuando se acercaron, manteniéndose a su nivel de ojos en lugar de estar parado sobre ella, y le dijo simplemente que no había sabido que existía, pero que lo sentía por todo lo que había pasado. Mia lo miró por un momento largo, luego dio un pequeño asentimiento antes de retroceder más cerca de su mamá. Jessica sacó su teléfono y empezó a mostrarnos capturas de pantalla que había estado guardando por 2 años, posts de Instagram de Rosa sobre ser felizmente libre de hijos por elección, y cómo algunas personas simplemente no están destinadas a ser padres, publicados apenas semanas después de rechazar a Mia. También había un mensaje de voz que reprodujo quedito donde la voz de Rosa, arrastrada como si hubiera estado tomando, decía que se aseguraría de que Diego nunca se enterara de ese pequeño error que apareció en su puerta. La cara de Diego se puso más roja con cada pieza de evidencia, y me preocupé de que pudiera golpear algo, pero solo apretó sus puños y se quedó callado. Ahí fue cuando Tony apareció, prácticamente corriendo hacia la biblioteca, su teléfono en su mano mostrándonos cómo el video de la boda se había vuelto completamente viral con más de 3 millones de vistas ya. La gente estaba haciendo videos de reacción, sitios de noticias lo estaban retomando, y alguien había filtrado que involucraba a un hijo secreto, lo que significaba que los reporteros ya estaban llamando a los papás de Diego y apareciendo en su casa. El teléfono de Diego sonó justo ahí, el nombre de su jefe en la pantalla, y cuando contestó, pudimos escuchar al hombre prácticamente gritando sobre cómo los clientes estaban llamando con preguntas sobre el video viral de su contador destruyendo su boda. Diego trató de explicar brevemente lo que había pasado, mencionando a la hija escondida y el intento de suicidio, pero su jefe lo interrumpió y dijo que fue puesto en licencia sin goce de sueldo inmediata mientras descubrían cómo manejar la situación. Diego colgó y se quedó parado ahí por un segundo. Luego miró a Mia y dijo que nada de esto era su culpa, que los adultos a veces tomaban decisiones terribles, pero que ella no causó nada de esto. Jessica dijo que necesitaban irse porque esto era mucho para que Mia procesara, pero que estaría en contacto sobre tal vez programar otra reunión con supervisión apropiada. Mientras se alejaban, Mia volteó una vez, estudiando la cara de Diego como si estuviera tratando de memorizarla. Luego siguió a su mamá hacia la puerta. 20 minutos después, el carro patrulla de Rita se estacionó de vuelta en el estacionamiento de la biblioteca y caminó hacia donde todavía estábamos parados junto al carro de Diego. Tenía esa mirada cansada que tienen los policías cuando han estado lidiando con situaciones complicadas todo el día, y se frotó los ojos antes de decirnos que Rosa ahora estaba en el hospital del condado bajo una retención de 72 horas después de decirle a la enfermera de admisión que quería hacerse daño. Sus papás ya estaban ahí, llenando papeles y sentados en la sala de espera mientras los doctores hacían su evaluación, y Rita dijo que Rosa no podría irse o contactar a nadie durante el periodo de retención sin importar qué. Diego se desplomó contra su carro cuando escuchó esto, y pude verlo procesando todo lo que había pasado en solo unas horas desde alejarse del altar hasta que su ex estuviera encerrada en un pabellón mental. Jessica llamó justo ahí, y Diego lo puso en altavoz para que todos pudiéramos escucharla decir que había estado pensando sobre la situación, y decidió que Diego podía escribirle una carta a Mia que Jessica leería primero antes de decidir si Mia debería verla. Dejó súper claro que la seguridad de Mia era lo primero,
y Diego inmediatamente acordó sin discutir o tratar de negociar por más. Manejamos a mi departamento, ya que el lugar de Diego todavía tenía cosas de la boda por todas partes, y se sentó en mi mesa de cocina esa noche con un bloc legal y una pluma tachando líneas y empezando otra vez una y otra vez. Lo vi escribir cosas como, lo siento, luego tacharlo y intentar. No sabía. Luego tachar eso también y empezar completamente fresco en una página nueva. Trabajó por 3 horas seguidas solo tratando de encontrar las palabras correctas que tomaran responsabilidad sin poner excusas o pedir algo de una niña que ya había pasado por tanto. Mi novia Sara apareció como a las 9 y vio a Diego todavía escribiendo en la mesa e inmediatamente me llevó al cuarto donde dijo que necesitaba dejar de involucrarme tanto o se acababa nuestra relación. Traté de explicar que la seguridad de una niña estaba en juego y no podíamos simplemente abandonar a Diego cuando estaba tratando de arreglar las cosas, pero ella dijo que Diego creó toda esta situación con su truco dramático de venganza en la boda. Empacó una maleta de una noche mientras me decía que estaba siendo estúpido por preocuparme tanto por el drama de alguien más y que Diego era un hombre adulto que podía manejar sus propios problemas sin que yo le sostuviera la mano. La seguí a la puerta tratando de convencerla de quedarse, pero se fue de todas maneras diciendo que estaría en la casa de su hermana hasta que descubriera mis prioridades. La siguiente mañana mi teléfono sonó a las 7 y era Jessica diciendo que Mía había leído la carta y quería hacerle una pregunta a Diego a través de su mamá, que era por qué le creyó a Rosa en lugar de buscar a Mía él mismo cuando ella primero trató de contactarlo. Diego ya estaba despierto en mi sillón y cuando le dije la pregunta, su cara se desplomó porque era un punto tan justo que cortaba directo al corazón de todo. Pasó una hora grabando un mensaje de voz en su teléfono explicando que nunca supo que Mía existía porque Rosa había escondido todo, pero también tomó responsabilidad por no ser más fácil de encontrar cuando Mía primero empezó a buscarlo. Admitió que debería haber sido más cuidadoso sobre su pasado y haber mantenido mejor rastreo de la gente con la que había estado, aunque fuera solo algo de adolescente en el campamento de verano. Tony vino esa tarde con su laptop diciendo que había estado ayudando a Diego a revisar correos viejos para ver si había otros mensajes que se habían perdido y había encontrado algo raro en la configuración de correo de Diego. Rosa había configurado filtros de correo hace 2 años que automáticamente borraban cualquier cosa con ciertas palabras clave como hija o niña o Jessica o campamento, lo que significaba que había estado filtrando sus comunicaciones por años sin que él supiera. Diego miró la pantalla mostrando todas estas reglas de filtro que Rosa había creado y sus manos empezaron a temblar cuando se dio cuenta de cuánto tiempo había estado controlando qué información le llegaba. Ahí fue cuando el teléfono de Diego vibró con un mensaje de una de las damas de honor de Rosa, diciendo que necesitaba decirle algo importante sobre lo que Rosa hizo esa mañana antes de la boda. La dama de honor dijo que Rosa había empeñado las joyas de su abuela que Diego había restaurado y retiró todo su fondo de boda de la cuenta conjunta antes de desaparecer, lo que eran miles de pesos destinados para su luna de miel y departamento nuevo. Claramente estaba planeando algo, pero nadie sabía qué. Y la dama de honor estaba preocupada de que Rosa pudiera tratar de irse del estado o hacer algo peor una vez que terminara su retención. Mientras estábamos procesando estas noticias, el teléfono de Tony empezó a explotar con notificaciones porque alguien había publicado el video de la boda en línea y ya había conseguido 3 millones de vistas en solo unas horas. La gente estaba haciendo videos de reacción y sitios de noticias lo estaban retomando, y alguien había filtrado que involucraba a un hijo secreto, lo que significaba que toda la historia se estaba volviendo completamente viral. Diego empezó a recibir mensajes en toda plataforma con algunas personas llamándolo héroe por exponer a Rosa, mientras otros mandaron amenazas de muerte llamándolo padre irresponsable que abandonó a su hijo. Jessica mandó mensaje que se estaba reuniendo con un abogado familiar llamado Evander Pierce esa tarde para establecer marco legal para pruebas de paternidad y arreglos de custodia, porque quería todo oficial para proteger a Mía de cualquier drama futuro o gente tratando de contactarlo sobre el video viral. Diego se reunió con Evander Pierce la siguiente mañana y firmó todos los papeles sin ni siquiera leerlos. Escribió un cheque por 12 años de manutención infantil atrasada ahí mismo en la oficina. Pierce tuvo que decirle 3 veces que la prueba de paternidad necesitaba pasar primero, pero Diego siguió empujando el cheque por el escritorio. También sacó su teléfono y transfirió $5 a una cuenta nueva para los costos de terapia de Mía. Pierce tomó notas mientras Diego listó todos sus bienes y fuentes de ingresos para los cálculos oficiales. Toda la reunión tomó menos de 1 hora porque Diego acordó a todo sin negociar. Esa tarde, los papás de Rosa aparecieron en el departamento de Diego viéndose cansados y viejos. Su papá siguió frotándose la cara mientras su mamá explicó cómo Rosa siempre había necesitado controlar todo desde que tenía 8 años. Le dijeron a Diego sobre encontrar su diario de la secundaria donde había escrito planes detallados para manipular a maestros para que le dieran mejores calificaciones. Su mamá lloró cuando describió encontrar el cuaderno de estrategias de relación de Rosa que había usado en Diego. No estaban poniendo excusas, pero querían que supiera que había estado viendo a un terapeuta por años, quien siguió diciendo que estaba mejorando. Diego se sentó ahí escuchando mientras se disculpaban una y otra vez por no ver las señales. 2 días después, una trabajadora social llamada Josefina Ware llamó para programar entrevistas con todos los involucrados. Vino a mi departamento primero ya que había estado ahí para la mayoría de los eventos. Hizo preguntas detalladas sobre lo que había presenciado y tomó notas en una tableta mientras grababa nuestra conversación. Entrevistó a Diego por 3 horas en su lugar, repasando cada interacción que había tenido con Jessica y Mía. Luego pasó una tarde entera con Jessica y otra sesión a solas con Mía en la oficina de su terapeuta. Hasta entrevistó a Tony y algunos de los invitados de la boda para entender la situación completa. Después de todas las entrevistas,
Creó un reporte de 30 páginas con recomendaciones para visitación supervisada. Mi novia vino esa noche y empezó a gritar en el segundo que entró. Dijo que era patético por pasar tanto tiempo en los problemas de Diego en lugar de enfocarme en nuestra relación. Me llamó estúpido por preocuparme por algún niño que ni siquiera había conocido. Traté de explicar que una niña casi había muerto por lo que Rosa hizo, pero solo se enojó más. Tiró mi control de Xbox a la pared y dijo que tenía que elegir entre ella y este drama. Miré su cara toda torcida de enojo y me di cuenta de que veíamos el mundo completamente diferente. Le dije que se fuera y no regresara. Azotó la puerta tan fuerte que mi vecino salió a checar si estaba bien. Mientras tanto, Jessica mandó mensaje que el terapeuta de Mia quería compartir algo importante sobre su última sesión. El terapeuta dijo que Mia había pasado 40 minutos dibujando fotos de la escena de la boda que había visto en línea. Siguió dibujando a Diego alejándose de Rosa y luego tachándolo y empezando otra vez. Le dijo al terapeuta que entendía por qué Diego lo hizo, pero estaba enojada de que todos estuvieran hablando de ella ahora. Los niños en la escuela habían visto el video y seguían preguntando si ella era la hija secreta. Dijo que deseaba que Diego hubiera simplemente confrontado a Rosa en privado en lugar de hacer esta cosa pública tan grande. El terapeuta la ayudó a escribir una lista de sentimientos que quería decirle a Diego algún día cuando estuviera lista. En la oficina de Diego, sus compañeros de trabajo habían empezado una petición sin que él supiera para que lo reinstalaran. Recolectaron más de 200 firmas de clientes diciendo que confiaban más en Diego después de verlo defender a su hija. Un cliente hasta se ofreció a pagar el salario de Diego personalmente si la firma no lo aceptaba de vuelta. Pero los socios tuvieron una reunión de emergencia y decidieron que la publicidad era muy riesgosa para su reputación. Le ofrecieron a Diego un paquete de liquidación si firmaba papeles diciendo que no los demandaría por despido injustificado. Diego tomó el trato porque necesitaba dinero para Mia más de lo que necesitaba pelearles. 3 días después de eso, Rita llamó con malas noticias sobre Rosa siendo liberada de su retención. El hospital la había dado de alta esa mañana, y para el mediodía había aparecido en el trabajo de Jessica. Las cámaras de seguridad la mostraron caminando afuera por 1 hora antes de entrar y preguntarle a la recepcionista por Jessica. Cuando seguridad trató de escoltarla afuera, empezó a gritar que Jessica había arruinado su vida. Le tiró una maceta al guardia de seguridad y corrió a su carro antes de que llegara la policía. Jessica tuvo que irse del trabajo temprano y recoger a Mia de la escuela porque tenía miedo de que Rosa fuera ahí después. La violación significaba que se programó una audiencia de emergencia en el juzgado para la siguiente mañana. El juez revisó las grabaciones de seguridad y las declaraciones de testigos de los compañeros de trabajo de Jessica. Rosa apareció con sus papás y un abogado, pero se veía terrible con ojeras y cabello sin lavar. El juez emitió una orden de restricción formal requiriendo que Rosa se mantuviera a 150 metros de distancia de Diego, Jessica y Mia. También mandató terapia 2 veces por semana y clases de manejo de ira. Rosa empezó a llorar cuando el juez dijo que violar la orden significaría tiempo en la cárcel. Su abogado prácticamente tuvo que cargarla fuera del juzgado. Una semana después, Josefina llamó para decir que había arreglado la primera reunión supervisada entre Diego y Mia. Había encontrado un café tranquilo con un cuarto trasero y una puerta de salida en caso de que Mia necesitara irse rápidamente. La reunión duraría 30 minutos máximo con Josefina quedándose todo el tiempo. Diego llegó 20 minutos temprano y siguió checando su reloj y arreglándose el cabello y la cámara de su teléfono. Mia entró sosteniendo la mano de Jessica y no miraba a Diego al principio. Se sentó frente a él y miró la mesa mientras Josefina explicaba las reglas. Diego empezó diciendo que lo sentía sin poner excusas sobre no saber que existía. Mia preguntó por qué nunca buscó a su mamá después del campamento, y él contestó honestamente sobre ser joven y estúpido. Preguntó si realmente vendió su motocicleta, y su voz se quebró cuando dijo que sí. Luego mencionó que había visto fotos de motocicletas en línea y pensó que se veían padres. Toda la cara de Diego cambió y empezó a contarle sobre la que había restaurado con su papá cuando tenía 16 años. Describió desarmar el motor y volverlo a armar pieza por pieza. Por primera vez, Mia realmente lo miró e incluso sonrió un poco cuando habló sobre accidentalmente rociarse con aceite. La reunión terminó después de 22 minutos cuando Mia se paró y dijo que había terminado. Diego no trató de detenerla o pedir un abrazo, solo dijo gracias por reunirse conmigo. Josefina nos siguió afuera y puso su mano en el hombro de Diego mientras veía el carro de Jessica alejarse con Mia adentro. Le dijo a Diego que 22 minutos era realmente bueno para una primera reunión porque significaba que Mia estaba estableciendo límites y probando si los adultos los respetarían. Diego asintió y se limpió los ojos con el dorso de su mano antes de subirse a su carro y manejar a casa solo. Esa noche Rosa publicó un video en Facebook que se dispersó por todas partes en horas. Se sentó en lo que parecía su cuarto de la infancia con ojos hinchados y cabello desarreglado hablando sobre cuánto lo sentía por todo lo que pasó. El problema era que pasó 15 minutos hablando sobre su propio dolor y luchas de salud mental, y solo mencionó a Mia una vez al final. Siguió sobre cómo el desastre de la boda arruinó su vida y cómo nunca quiso lastimar a nadie, pero solo estaba tratando de proteger a Diego de complicaciones. La sección de comentarios se convirtió en una zona de guerra con gente llamándola todos los nombres que te puedes imaginar. Alguien grabó la pantalla del video y lo publicó en Twitter donde se puso aún peor. En 2 días, alguien encontró la dirección de sus papás y la publicó en línea junto con su número de teléfono y correo. Diego me llamó a las 3 de la mañana porque la gente le estaba mandando capturas de pantalla de amenazas siendo hechas contra Rosa. Los dos odiábamos lo que hizo.
pero nadie merecía extraños apareciendo en su casa o llamando con amenazas de muerte. Sus papás tuvieron que desconectar su teléfono fijo y Rosa se mudó de vuelta con ellos porque su complejo de departamentos recibió tantas quejas sobre reporteros y gente enojada apareciendo. Diego pasó la siguiente semana revisando todas las cosas de la boda en almacenamiento, decidiendo qué hacer con todo. El vestido regresó a la tienda por crédito de tienda, el cual le dieron, aunque ya había pasado la fecha de devolución. Las decoraciones y centros de mesa se donaron a una iglesia local. Los boletos de luna de miel a Cancún se cancelaron por un reembolso parcial. Tomó todo el dinero de vender y devolver cosas, más los depósitos que recuperaron de vendedores, y abrió una cuenta de ahorros para la universidad a nombre de Mia. No publicó sobre eso ni le dijo a nadie excepto Jessica, quien recibió la información de la cuenta en una carta certificada. La prueba de paternidad regresó 2 semanas después, lo que no sorprendió a nadie ya que Mia se veía exactamente como las fotos de bebé de Diego. El laboratorio confirmó 99% de coincidencia, y el abogado de Diego presentó los papeles para establecer legalmente la paternidad ese mismo día. Diego también presentó para 12 años de pagos de manutención infantil atrasada, aunque Jessica no lo había pedido porque quería todo oficial y quería mostrar que estaba tomando responsabilidad. Un mes pasó antes de que Mia acordara reunirse con Diego otra vez, y esta vez ella escogió el lugar que resultó ser una pista de go-karts a 40 minutos de distancia. Jessica se quedó en el área de espera mientras Diego y Mia consiguieron sus cascos y briefing de seguridad del empleado adolescente. Mia escogió el kart más rápido disponible y dejó a Diego en el polvo en la primera carrera. Lo rebasó 2 vueltas, y cuando él se giró tratando de tomar una curva muy rápido, ella realmente se rió en voz alta. Corrieron 5 veces en total, y ella ganó cada una, aunque Diego mejoró un poco cada vez. Después de la última carrera, le chocó los 5 antes de correr de vuelta con su mamá. Jessica le mandó mensaje a Diego más tarde esa noche, diciendo que era la primera vez que había visto a Mia genuinamente feliz desde que todo empezó. 3 días después estaba comprando leche en el supermercado cerca de mi departamento cuando vi a Rosa en el pasillo de cereales. Se veía terrible con ojeras bajo los ojos y ropa que le colgaba suelta como si hubiera perdido 10 kilos. Me vio y empezó a caminar hacia mí, pero se detuvo cuando vio mi cara. Nos quedamos ahí por tal vez 10 segundos solo mirándonos antes de que se diera la vuelta y caminara para el otro lado. No había nada más que decir, y ambos lo sabíamos. Diego había estado aplicando para trabajos desde que su compañía lo puso en licencia, y finalmente consiguió una oferta de una firma de contabilidad más pequeña del otro lado de la ciudad. El pago era 30% menos que su trabajo viejo, pero sabían sobre toda la situación y no les importaba. Realmente dijeron que respetaban su honestidad y ofrecieron horarios flexibles para que pudiera ir a las citas de terapia de Mia. Aceptó inmediatamente y empezó el siguiente lunes. Josefina llamó a Diego para una reunión de progreso 6 semanas después de esa primera visita al café. Dijo que Mia estaba mejorando en terapia y empezando a procesar lo que le pasó hace 2 años. Las pesadillas todavía estaban pasando, pero menos seguido, y ya no se estremecía cuando la gente mencionaba el nombre de Diego. Josefina recomendó mantener las visitas supervisadas por al menos 6 meses más antes de intentar algo sin supervisión. Diego acordó sin discutir porque sabía que presionar muy rápido arruinaría cualquier chance de una relación real. Jessica empezó a abrirse más con Diego después de verlo aparecer consistentemente y respetar cada límite que establecían. Empezó a compartir cositas sobre Mia, como que le encantaban los experimentos de ciencia y se había enseñado a andar en patineta usando videos de YouTube. Mencionó que Mia se había estado enseñando a cocinar viendo programas de cocina y practicando cuando Jessica trabajaba hasta tarde. Diego escribió todo en un cuaderno que tenía en su carro para poder recordar cada detalle sobre su hija. 2 días después, Diego me mostró el horario de clases de cocina que había imprimido del sitio web del centro comunitario y había circulado 3 clases diferentes que encajaban con sus horarios de trabajo. Escogió la de habilidades básicas con cuchillo primero, ya que Jessica mencionó que Mia veía esos programas de competencia de cocina todo el tiempo y los chefs siempre hablaban sobre técnica apropiada. Fui con él a esa primera clase donde ambos aprendimos que habíamos estado cortando cebollas mal toda nuestra vida, y el instructor siguió corrigiendo el agarre de Diego en el mango del cuchillo. Diego practicó en casa cada noche esa semana, mandándole fotos a Jessica de sus intentos de juliana y zanahorias y pimientos cortados en cubitos con mensajes diciendo que tal vez Mia los encontraría interesantes, pero solo si quería verlos. Jessica empezó a mostrárselos a Mia, quien aparentemente criticó su ángulo de cuchillo, pero de una manera que realmente hizo feliz a Diego porque significaba que estaba poniendo atención. La fecha del juzgado por la violación de la orden de restricción de Rosa llegó más rápido de lo esperado y Diego me pidió que fuera con él para apoyo. El juzgado era más pequeño de lo que esperaba y Rosa se sentó en la mesa del demandado viéndose como si hubiera envejecido 10 años en 3 meses con su cabello recogido y usando un traje gris simple que le colgaba suelto. El juez revisó las grabaciones de seguridad del trabajo de Jessica y el testimonio de los guardias de seguridad que habían tenido que escoltar a Rosa afuera. Rosa se paró cuando se lo pidieron y le dijo al juez que aceptaba responsabilidad completa por violar la orden y entendía que necesitaba ayuda lidiando con lo que había hecho. El juez ordenó 6 meses de terapia mandatoria, 200 horas de servicio comunitario en una línea de crisis y extendió la orden de restricción por 5 años. Rosa solo asintió y firmó los papeles sin discutir o tratar de explicarse como la Rosa vieja habría hecho. Tony me llamó el siguiente fin de semana diciendo que Diego necesitaba ayuda mudándose y si podía traer mi camioneta. Diego había encontrado un departamento de 2 cuartos a 15 minutos de la escuela de Mia que costaba la mitad de lo que costaba su lugar viejo, pero tenía un garaje pequeño donde podía trabajar en proyectos.
Cargamos sus muebles que no eran muchos ya que Rosa se había quedado con la mayoría de sus cosas y Diego no le peleó. El lugar nuevo era básico con paredes blancas y alfombra vieja, pero Diego parecía más ligero de alguna manera mientras cargábamos cajas escaleras arriba. Ya había convertido el segundo cuarto en lo que llamó un cuarto de tal vez algún día con un escritorio para tarea y libreros vacíos que esperaba llenar si Mía alguna vez se sentía cómoda visitando. 3 semanas en el departamento nuevo, el teléfono de Diego vibró durante el almuerzo y toda su cara cambió cuando vio que era de un número desconocido. El mensaje era solo una foto de un modelo de ADN hecho de limpiapipas y cuentas con una leyenda que decía saqué 10 en mi proyecto de ciencias de Mía. Diego lo miró por probablemente 5 minutos antes de escribir de vuelta. Eso es increíble. La estructura de doble hélice se ve perfecta. ¿Sabías que el ADN se abre como un cierre cuando las células se dividen? Con un pequeño emoji de cierre. Mía mandó de vuelta un emoji de cara riéndose. Y eso fue todo. Pero Diego tomó captura de pantalla de toda la conversación y probablemente la vio 50 veces ese día. Para la marca de 3 meses después de la boda, el internet se había movido al escándalo de algún político, y Diego finalmente podía ir al Walmart sin que alguien lo reconociera de ese video viral. El empleado del supermercado dejó de susurrar cuando compraba leche y las miradas en las cafeterías mayormente pararon, aunque ocasionalmente alguien todavía señalaría y susurraría a su amigo. Diego empezó a pasar las tardes en su garaje trabajando en la vieja motocicleta de su papá, que Tony lo había ayudado a comprar de vuelta del tipo que la había comprado de la tienda. El motor estaba en peor forma que antes, pero Diego dijo que trabajar con sus manos lo ayudaba a procesar todo sin tener que pensar muy duro sobre eso. Me mandaba fotos de partes puestas en periódico y manos manchadas de aceite sosteniendo tornillos que necesitaban reemplazo. Jessica lo llamó un martes diciendo que la mamá de Rosa se había acercado queriendo disculparse por todo lo que su hija había hecho sin pedir nada o tratar de poner excusas. Jessica le dijo que apreciaba la disculpa y entendía que los papás no podían controlar las decisiones de sus hijos adultos, pero la orden de restricción se quedaría en lugar permanentemente. La mamá de Rosa dijo que entendía y solo quería que supieran que la familia lo sentía profundamente por el dolor que Rosa había causado a Mía. 2 meses en sus visitas supervisadas, Josefina llamó a Diego con noticias que lo hicieron sentarse en el piso de su cocina. Mía le había dicho que quería intentar reunirse con Diego sin supervisión, pero solo en lugares públicos donde pudiera irse si se sentía incómoda. Diego literalmente lloró ahí mismo en el linóleo mientras Josefina explicaba las condiciones y planes de seguridad que necesitarían seguir. La primera visita sin supervisión se programó para un sábado en la tarde en una heladería del centro con el entendimiento de que Mía podía terminarla cuando quisiera. Diego llegó 30 minutos temprano y cambió de mesa 2 veces tratando de encontrar la que se sintiera menos intimidante. Mía apareció justo a tiempo y pidió menta con chispas mientras Diego pidió vainilla porque su estómago estaba muy nervioso para algo más. Caminaron por el parque después, hablando sobre el drama de sus amigas en la escuela y un maestro que daba demasiada tarea. Diego mayormente escuchó e hizo preguntas pequeñas que la mantuvieron hablando sobre temas seguros como sus materias favoritas y qué libros estaba leyendo para la clase de español. Se quedó la hora completa que habían planeado e incluso sugirió que tal vez podrían hacer minigolf la próxima vez, ya que había visto un lugar cerca de la heladería. Jessica y Diego establecieron su comunicación a través de una app aprobada por el juzgado llamada Nuestra Familia Sabia, que documentaba todo y mantenía las conversaciones enfocadas en el horario y necesidades de Mía. Trabajaron horarios de recogida para visitas y compartieron información sobre las citas del doctor de Mía y eventos escolares sin meterse en territorio personal. 3 semanas después, el jefe de Diego lo llamó a la sala de conferencias donde todo el equipo de contabilidad se había reunido con un pastel que decía «Bienvenido oficialmente en Betún Azul». Habían votado para traerlo tiempo completo después de verlo manejar la auditoría de Mario sin un solo error a pesar de todo lo que estaba pasando en su vida personal. Diego se quedó ahí sosteniendo un tenedor de plástico mientras sus compañeros de trabajo le dieron palmadas en la espalda y le dijeron que estaban contentos de que se quedara. El siguiente sábado, Mía le mandó mensaje a Jessica preguntando si podía ver la motocicleta en la que Diego había estado trabajando y Jessica la llevó a su garaje donde tenía todo el motor extendido sobre una lona en el piso de concreto. Diego le mostró cada parte y explicó qué hacía mientras ella se sentó con las piernas cruzadas junto a él pasándole herramientas cuando pedía. Lo vio reconectar las bujías y cuando terminó, ella dijo gracias por mostrarme, Diego, que fue la primera vez que había usado su nombre en lugar de solo asentir o señalar. 6 meses después de ese desastre del día de la boda, una carta llegó al juzgado del terapeuta de Rosa con una declaración adjunta que había escrito reconociendo el daño que había causado a Mía. La carta no pedía perdón ni trataba de explicar sus acciones, sino simplemente declaraba que entendía que lo que había hecho estaba mal y estaba trabajando para entender por qué había tomado esas decisiones. Diego y Mía se establecieron en un patrón de cenas semanales en la pizzería cerca de su escuela donde ella le contaba sobre sus clases mientras compartían una pepperoni con queso extra. Martes por las noches, él ayudaba con su tarea de matemáticas por videollamada y una vez al mes, escogían algo que hacer como boliche o el Museo de Ciencias o solo caminar por el mercado de granjeros comiendo muestras. Jessica llamó a Diego una tarde para decirle que Mía no había tenido una pesadilla en 3 semanas y su maestra de español dijo que estaba participando más en las discusiones de clase. Hasta había hecho 2 amigas nuevas que solo la conocían como la niña que era realmente buena en química, no como la niña del video viral de la boda. Vi a Diego cambiar del tipo que solía planear estos gestos románticos enormes a alguien que se emocionaba por cosas pequeñas como Mía pidiéndole que le explicara cómo funcionan las baterías de carro. No hablaba tanto como antes, pero cuando hablaba, era real, no la actuación que solía hacer.
Luego Mía sorprendió a todos llenando el formulario en la escuela pidiendo que Diego asistiera a su feria de ciencias como su invitado. Cuando caminó al gimnasio, ella realmente le hizo señas para que viniera a donde estaba parada junto a su proyecto sobre niveles de pH del suelo y rendimiento de cultivos. Su maestra le dio la mano a Diego mientras Mía explicó cómo había probado 15 muestras diferentes de suelo y rastreado los resultados por 2 meses. Otros papás caminaron viendo los diferentes proyectos, pero Diego se quedó justo junto a la mesa de Mía haciéndole preguntas sobre su metodología y tomando fotos de sus gráficas. Cuando los jueces vinieron, Mía presentó sus hallazgos sin tropezarse ni una vez y contestó sus preguntas sobre control de variables y tamaño de muestra como si hubiera estado haciendo ferias de ciencias toda su vida. Anunciaron a los ganadores una hora después, y cuando dijeron el nombre de Mía para primer lugar en la categoría de ciencias de la Tierra, Diego saltó aplaudiendo tan fuerte que la gente volteó a ver. Mía caminó a recibir su listón tratando de no sonreír muy grande, pero podía verla echando vistazo a Diego, quien todavía estaba parado y vitoreando. Después de que todos se fueron, la ayudé a cargar sus tableros de proyecto al carro de Jessica mientras Mía sostenía su listón azul y siguió leyendo los comentarios de los jueces sobre su atención excepcional al detalle. Parado ahí en ese estacionamiento vacío, viendo a Diego felicitar a Mía por su victoria sin tratar de abrazarla o hacerlo sobre él, entendí algo importante. El romance de cuento de hadas que Diego y Rosa habían tenido estaba muerto y enterrado, pero esta conexión cuidadosa y honesta que estaba construyendo con Mía, basada en respeto y paciencia en lugar de gestos grandes, significaba más que cualquier flash mob o flores exóticas jamás podría. El amor real no era sobre los grandes momentos que todos publican en redes sociales, sino sobre aparecer consistentemente y dejar que alguien sepa que estás orgulloso de ellos por exactamente quienes son. Y esa es la historia. Siempre espero sus opiniones en los comentarios. No se contengan. Estaré revisándolos.